El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y quieres volver allá. Jesús le respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con Lázaro, que estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras Marta permanecía en la casa, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te concederá lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó
Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaban, pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta creyeron en él. Palabra del Señor. El quinto domingo de la Cuaresma, que ya nos introduce en una realidad especial de este tiempo litúrgico, ya nos hace como ir pasando del trabajo personal, ascético que la Cuaresma conlleva en las 3 obras cuaresmales resumidas por los santos padres al comienzo ya de la creación de estos tiempos litúrgicos: la limosna, la oración, la limosna y el ayuno como símbolo del sacrificio cuaresmal. Ya, aunque se mantienen estas 3 obras durante toda la Cuaresma, que va a terminar justamente cuando comience el Trido Pascual, de alguna forma, que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Pero esta espiritualidad se mantiene. Pero sin embargo, a partir de hoy, la Iglesia introduce ya el clima de lo que significa el misterio de la contemplación en la realización del Triduo Pascual, es decir, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo como 3 realidades absolutamente inseparables. Lo introduce para que nosotros entendamos que todo este trabajo que fuimos haciendo, todo este caminar cuaresmal, nos lleva
a una apropiación mejor por medio de la contemplación de la figura de Jesús. De ese Jesús cuyo sentido de estar entre nosotros, de ese Dios encarnado, es justamente vivir el triduo pascual, es decir, vivir ese misterio de la muerte y de la resurrección. El trabajo ascético nuestro, la contemplación de Cristo y el final de este camino cuaresmal y de contemplación, que es la renovación de las promesas bautismales. Y es la apertura, con esa renovación nuestra, o en el caso de aquellos que se bauticen en la noche de la Pascua, la apertura a la comprensión mayor. No estamos contemplando, no estamos solamente trabajando, no estamos mirando algo que le pasa a otro. Al abrirse al final del triduo con la realidad de las promesas bautismales, nos hace vislumbrar la situación de que la sacramentalidad, es decir, los sacramentos que nosotros recibimos como primera tarea de la vida cristiana, esos sacramentos nos apropian en cada uno de nosotros el misterio de Cristo. Cristo muere y resucita no solo para sí mismo, no es una glorificación, no es la muerte de un justo nada más, y la glorificación por parte de Dios de ese justo matado de una forma criminal y sin piedad de ninguna dimensión, sino que además esa muerte y esa resurrección no es glorificarlo a Él solamente, sino que es también objeto de participación por todos nosotros para morir a la dimensión que el pecado original había instaurado y llegar así a la participación por la resurrección de la vida eterna. Y es por eso que en el último domingo de la Cuaresma, en este ciclo, el primero de los tres que durante todos los años la Iglesia nos va proponiendo de las lecturas, la más antigua selección de lecturas de la Biblia que hay para la liturgia, que es el de este año, se nos propone este episodio de la resurrección de Lázaro. Jesús anticipa de alguna forma simbólicamente, con Lázaro que se muere y con Lázaro que resucita, lo que va a pasar con todos nosotros al recibir los sacramentos de la Iglesia. Pero Lázaro muere, Lázaro puede resucitar porque se encuentra presente insistentemente la fe. Lázaro murió creyendo en Cristo. Esa fe de Lázaro que la expresaban porque ya estaba muerto sus dos hermanas, Marta y María, con las personalidades diferentes en la expresión. Ya por otros textos del Evangelio conocemos la personalidad de ambas hermanas, y aquí en este se nota cómo cada una de ellas, según su propia personalidad, insiste con la fe. Aún aquellos que estaban ahí en ese pueblo de Betania tenían fe, porque estaban diciéndole cómo no lo puede resucitar, se hace tantas cosas. Una fe incipiente, una fe que a lo mejor no era profunda, pero no importa, basta como para dar el puntapié inicial para que actúe Dios. Y esto no es más que el espejo exactísimo de lo que pasa con nosotros y la salvación. La fe, incipiente o no incipiente, profunda o no, es el primer paso para acercarnos a Jesús y para que Jesús obre por medio de la sacramentalidad de la Iglesia con cada uno de nosotros. Cristo puede obrar con su omnipotencia extraordinaria porque nosotros respondemos al llamado de la fe. Y este es el paso
Este es el paso que estamos dando hacia la Semana Santa. Todos nosotros nos acercamos de forma distinta, tan distinta como es cada uno de nosotros y sin mirar la forma del otro. Nos acercamos a la Semana Santa a participar de estos ritos primordiales que nos llevan al encuentro con Jesús. Y acá es lo mismo, porque Dios actúa Él y purifica e iguala, y su poder llega a todos. Es lo mismo aquel que viene a buscar la hoja del olivo, como el que va solamente al Vía Crucis, como aquel que participa en profundidad de todos los Cristos sacros. ¿Por qué? Porque todos damos ese paso, pequeño o grande, superficial o profundo, porque nos sentimos llamados por la fe. Y ahí, después de ese paso, mejor o peor a los ojos humanos, después de ese paso, actúa Dios. Nos renueva en la pertenencia, nos renueva en la vida, nos renueva en esa dimensión de los sacramentos que ya recibimos, pero que el trigo pascual nos llevan otra vez a sumergirnos en el origen de todos los sacramentos, que es la muerte y la resurrección de Cristo. El triduo de la Pascua, de la tarde del Jueves Santo a la noche del Domingo de Pascua, es para todos nosotros motivo de resurrección, porque ahí acrecentamos la fe, ahí volvemos a descubrir la vida nueva que nos trae Cristo y asimilamos ese camino de Jesús para el camino de nuestra propia vida.